Antes de empezar, recordar que estoy en YouTube, que estoy en iVoox. Si me estás escuchando en YouTube, suscríbete. Si me estás escuchando en iVoox, suscríbete y búscame en la otra plataforma si quieres verme o escucharme cuando estés conduciendo y demás. Ahí estoy, en las dos plataformas, búscame. Suscríbete a las dos. Hola amigos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Vamos a seguir analizando la religión de los testigos de Jehová desde dentro en otro capítulo. Una pausa, es decir, que vamos a hablar de muchas más cosas, de muchos más temas en el Rincón de Emma, pero ahora son los testigos en este momento, pero no es que yo tenga una especial, un odio exacerbado hacia ellos, sino que es un tema que creo que es interesante hablar. Hoy vamos a hablar del libro de los ancianos, de cómo la Watchtower manda unas órdenes concretas, muy concretas a los ancianos para que estos pastoren al rebaño. Este libro hay que decir que no está a disposición de los testigos normales. Normalmente un testigo, un publicador, un siervo ministerial no puede tener acceso a este libro. De hecho, si un anciano se da de baja, debe devolverlo. Debe devolver este libro. O sea, este libro que está en mi poder y en el poder de mucha gente que lo ha sacado de internet o de lo que sea, no está en la circulación para los testigos, dado que solo los ancianos pueden tenerlo. ¿Por qué? Porque aquí vienen las normas con las que los ancianos rigen la congregación. Y voy a hablar de una serie de normas que me han llamado poderosamente la atención porque yo no era consciente de eso y de cómo los ancianos deben hacerlo, ¿vale? Lo tengo por aquí, lo tengo aquí, tengo los puntos que más me han llamado la atención para leerlos textualmente e ir sacando conclusiones. Vamos primero al capítulo 2, parte 22 y 23, donde nos habla de las funciones del superintendente de grupo y del superintendente conductor de la atalaya. Dice del superintendente de grupo: la función del superintendente de grupo es alentar el progreso espiritual de todos los publicadores de su grupo. Se debe seleccionar a los ancianos más capacitados para cumplir con todos los aspectos que conlleva esta labor. Toma nota de quien falta a las reuniones de congregación. Trata de averiguar la razón. Decir que las funciones de cada superintendente van a elegir al más capacitado, obviamente. Para controlar, para hablar con los testigos, para que se les llegue al corazón el discurso del superintendente. No van a coger a cualquiera, van a coger obviamente al más preparado, y me parece razonable y lógico, ¿no? Obviamente, pero me ha llamado la atención. Toma nota de quién falta a las reuniones. Estás muy controlado, estás muy vigilado. Si no vienes a la reunión, apuntamos tu nombre y después vamos a ver por qué no ha venido. Que no ha venido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Maldita sea, soy superintendente de grupo. Vamos con el superintendente del conductor de la atalaya. Aquí dice: debe ser uno de los mejores maestros del cuerpo. No va a conducir la atalaya cualquiera, vaya que en algún momento alguien dude o no se crea lo que quiere decir la atalaya. Tiene que ser alguien dicho en esta labor de evangelización. Leer las publicaciones de la Watchtower, que son publicaciones prácticamente escritas a mano por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios, pero las publicaciones las ha escrito Dios con su mano todopoderosa y salvadora. Nos vamos al capítulo 5, al capítulo 3, parte 5, tengo aquí, en referencia a qué requisitos debe satisfacer un testigo para ser anciano. Y en estos requisitos me ha llamado la atención este punto, de que su familia tiene que estar en Berea, bien en Berea, porque si no, no se nombra. Dice así: aunque el hermano es quien debe satisfacer los requisitos bíblicos, también deben examinar la espiritualidad de su familia. Si la esposa está bautizada, es ejemplar. También deben tener hijos creyentes no acusados de disolución ni ingobernables. Como norma general, sus hijos menores de edad también deben comportarse bien y ser creyentes. Es una cualidad, la de su familia, que también debe tomarse en cuenta para que la persona sea anciano. Porque si no, si tiene un hijo que no quiere saber nada, pues obviamente el anciano al final también va a hacerle un poco la vida imposible al hijo para que sea más creyente aún, porque al final uno quiere ser anciano, ¿no? Y ascender. Y habla de las preguntas que hay que hacerle a un siervo ministerial que nunca ha sido anciano. Si quiere ser por primera vez anciano, en su parte 13 del capítulo 3 dice:
Si el hermano nunca ha sido anciano siervo ministerial, deben preguntarle: ¿ha estado involucrado en algún caso de abuso sexual a menores? Me llama la atención que sea esta pregunta, porque no es una pregunta en plan, bueno, ¿tú has fumado alguna vez? ¿Te has drogado? ¿Has fumado marihuana? ¿Has robado? ¿Has hecho algo que debamos saber? No, la pregunta es: ¿has cometido abuso sexual? ¿Cuánta gente, cuantísima gente habrá para que esta pregunta sea tan concreta en el libro del anciano? Me parece increíble, pero ahora vamos a seguir leyendo porque en este particular punto de los abusos sexuales tiene bastante miga. Sigue diciendo, en otro punto, a la hora de acoger, si seguimos con el tema de que el testigo quiere ser anciano y los requisitos que tiene que cumplir. Entonces, dice que si él tiene un hijo desasociado o expulsado y vuelve a casa, ¿cómo está tratando a ese hijo? Dice así: si el hermano ha acogido bajo su techo a un miembro de su familia expulsado o desasociado, el cuerpo de ancianos deberá plantearse si aún reúne los requisitos. ¿Es el expulsado o desasociado incapaz de vivir por su cuenta o se ha mudado por simple conveniencia? ¿Existen razones válidas para que viva con la familia o la decisión se debe principalmente a que así podrán disfrutar hasta cierto punto de su compañía? ¿Evitó la familia el trato innecesario con él cuando vivía fuera de casa? Es decir, ¿cuánto has hablado con tu hijo? A ver si es que vas a disfrutar de su compañía, ¿eh? No puedes hablar con él. A la gente que es expulsada no se le puede hablar más allá de lo estrictamente necesario. Y a veces ni eso. No se debe. No se debe. ¿Has hablado mucho con tu hijo? ¿Qué pasa? ¿Está en tu casa por qué? ¿Por qué viene a tu casa? No será porque es tu padre o tu hijo. Y solamente por ese hecho ya es suficiente para que vaya a tu casa. Ese es el tema. Ese es el tema, amigos. Después vamos a otro punto que habla acerca de si se casa tu hijo, desasociado, o expulsado. Dice: un hermano nombrado que consintiera tácitamente el matrimonio de un hermano de un cristiano bautizado con alguien no bautizado, pondría en entredicho su posición. Si apoyara el noviazgo, o colaborara en la boda, o en la recepción, o asistiera a tales ceremonias, demostraría que aprueba la unión. Por lo tanto, habría que preguntarse si este hombre debe seguir siendo anciano porque vaya a la boda de su hijo. Imagínate que es un hijo, es el único de su hijo o no tiene por qué, pero si vas a la boda de tu hijo, no desasociado o expulsado, no vas o colaboras con él de alguna manera. Decir, no tiene ni un duro, voy a poner yo. No puedes ayudar a gente que no sea testigo. Son todo amor, como se puede comprobar. Son todo amor. Ellos predican el amor, ellos predican el bien. Y ellos quieren vivir en un paraíso donde se trata a la gente así. ¿En serio? Si tratas a la gente así, a tu propio hijo así, cuando vivas en un planeta para siempre y estés rodeado de personas desconocidas, ¿cómo las vas a tratar? En fin, seguimos. Y en este caso, vamos a hablar de los síntomas que se detectan. El capítulo 4 habla de cómo tienes que pastorear a la gente. Y la gente a veces presenta síntomas de que no va bien la cosa. Y habla de estos síntomas. Dice: algunos síntomas de fatiga espiritual son falta de autodominio en la comida, la bebida y las diversiones, autocomplacencia, pérdida de entusiasmo por la verdad, lo que incluye la lectura diaria de la Biblia y el estudio personal, dudas serias y persistentes, desinterés por relacionarse con los hermanos en las reuniones de la congregación y crítica exagerada a los ancianos de la organización. Cuando perciban señales de debilidad en un hermano, ayúdenlo a ver cómo mejorar. Leer a diario la Biblia y estudiar las publicaciones cristianas, asistir siempre a las reuniones y asambleas, salir al servicio del campo con regularidad y aceptar la ayuda espiritual de los ancianos y de los superintendentes viajantes. Esto quiere decir, los síntomas de que no va bien la cosa es que tú no leas bien la Biblia todos los días, seria duda y persistente, duda seria y persistente en plan de, bueno, ¿esto por qué? O sea, no te puedes preguntar las cosas, no puedes razonar. Ya eso lo hemos dicho en otros vídeos. No puedes discernir tú mismo qué pasa. Simplemente tienes que obedecer. Simplemente tienes que obedecer, y si no obedeces y te preguntas el por qué te estamos haciendo hacer esto,
es porque tienes una falta de fe muy preocupante y los ancianos deben tomar cartas en el asunto y decirte que leas a diario la Biblia y estudiar las publicaciones cristianas. Las publicaciones cristianas solo son la atalaya y el despertar. No puedes salirte de ahí. No puedes recibir ayuda de otros medios. Solo de los medios donde Dios ha autorizado que te ayuden. La atalaya y el despertar y los libros. Los libros que hayan salido de 5 años aquí, porque como hayan salido hace 15 años, lo mismo ya no valen. Lo mismo ya esas profecías han caducado, pero eso no es ser falsa profeta. Decir que una profecía se va a cumplir de una manera y luego que no se cumpla, eso no es de falso profeta. Esos son otros. O sea, si lo hacen otros, sí es falso profeta, porque han fallado. Y los falsos profetas se van a distinguir porque fallen. Pero nosotros, si fallamos, no, es porque la luz no estaba todavía resplandeciendo, no estaba actualizada, que es como le gusta decir a ellos. Seguimos para Bingo. Nos vamos ahora a ver con los estilos que se deben seguir en la congregación. Dice así: en los temas delicados como la indumentaria, el arreglo personal y el entretenimiento, quizás sea prudente preguntar a otro anciano antes de aconsejar. De ese modo se cerciorarán de que sus consejos se basen sólidamente en la palabra de Dios y de que no reflejen solo sus opiniones o preferencias. Si el consejo es oportuno, entonces deben darlo sin demora. Si un joven tiene eso es que me llama mucho la atención porque yo lo he vivido. Si un joven tiene un estilo look, en el pelo a lo mejor se deja el pelo largo, o se deja la barba, o viste ropa dentro de lo elegante, pues un poco diferente. Entonces el anciano debe decir, aquí está eso me lo han llegado a decir a mí, aquí está la atalaya y las publicaciones donde se ven a los publicadores y a los testigos de verdad. Y si la atalaya nos pone que van con este peinado, que van con esta ropa, que tal, es porque el esclavo quiere que vayamos así. Yo me estoy imaginando, aquí en Jaén, esto es un pueblo, básicamente, pero hay pueblos aún más pequeños, como el increíble pueblo de Almuñécar, donde yo he tenido la oportunidad de asistir a algunas reuniones. Y Almuñécar es para veranear maravilloso, pero en invierno es un pueblo más como si fuera de interior, porque un pueblo de costa que en invierno es como un pueblo de interior. Y los testigos son particularmente cerrados en ese pueblo. Y me estoy imaginando ser un publicador jovenzuelo que quiere ir, bueno, a la moda un poco en su ciudad y que vaya el anciano que ha visto nada más que árboles y piedras y diga, ese estilo a mí no me gusta, pero antes tengo que consultarlo con otro anciano a ver si a él tampoco le gusta. Y consulte con otro anciano de su quinta y de sus gustos y diga, oye, ¿tú qué opinas? ¿Le decimos algo? Pues sí, vamos a decírselo. Y entonces eso se lo tienes que decir sin demora, porque si lo dice otro anciano es porque realmente lleváis razón. Si sois dos, lleváis razón. Y los ancianos, ya digo yo que no son Agatha Ruiz de la Prada ni son muy modernos. Algunos están bastante curtidos a la antigua, la mayoría. Y no aceptan modas. No les gusta mucho, porque reflejan el espíritu del mundo. Seguimos para Bingo. Vamos con un punto que me ha llamado mucho la atención, que es cómo se tienen que reunir con mujeres. Dice, un anciano o un siervo ministerial nunca debe reunirse a solas con una hermana que no sea su pariente cercana, ni convertirse en el único confidente de una hermana que atraviese problemas conyugales. Es sabido que las hermanas que atraviesan problemas conyugales se tiran a la bragueta de cualquier anciano o siervo ministerial que hable con ellas a solas. O sea, por la calle o que la llame por teléfono. Oye, ¿cómo está? La mujer inmediatamente le hará una felación a ese hombre. Todo el mundo lo sabe, esto funciona así. Dice, es especialmente importante que nunca se reúnan a solas con una hermana que sea víctima de abusos, sufra depresión o por alguna otra razón se halle en un estado emocional delicado. Una mujer en esa situación puede ser más vulnerable y más propensa a abrigar sentimientos impropios hacia el anciano que esté con ella. Los que han escrito esto, obviamente, se tienen en una estima altísima. Me está diciendo que es muy probable que esa mujer se enamore del anciano.
tienen mucha estima porque ellos consideran que los ancianos son Mario Casas o son John Cortajarena, los ancianos, que no son barrigones ni viejos, sino jóvenes atléticos que bajo su protección acogen a la mujer y la mujer está locamente enamorada porque la mujer está deprimida o lo que sea. No os reunáis porque las mujeres son absolutamente peligrosas y nosotros somos tan atractivos que muchas veces nos cuesta a nosotros mismos no tocarnos mirándonos al espejo. Seguimos para bingo. Aquí estamos hablando, vamos ahora al capítulo 5, que es un capítulo donde ya empezamos con los comités judiciales. Los comités judiciales, para el que no lo sepa, son cuando alguien ha pecado. Los ancianos se reúnen en un comité judicial, es un nombre bastante agresivo, puede ser que lo pongan así a posta, en el que deciden si un hermano debe ser expulsado y por lo tanto destruido por Dios. Y habla acerca de que, bueno, de diferentes puntos a los que hay que expulsar, a los que hay que montar un comité judicial. Y habla en un punto de esparcir deliberadamente enseñanzas contrarias a la verdad bíblica que enseñan los testigos. Y habla acerca de que si un publicador no para de enseñar algo que no es lo oficial, es apostasía. Y yo pregunto, si por ejemplo la teoría de 1914 de la generación, hay algún un publicador, que siga manteniendo la versión antigua, que es la que yo prediqué, que es que en la generación de 1914 que viera ese acontecimiento no pasaría sin que llegara el fin, si ese testigo sigue predicando eso, está enseñando enseñanza falsa y por lo tanto es una apóstata. Si sigue enseñando enseñanzas de la propia Watchtower que hoy día ya no valen, de hace 15, 20 años atrás, y que estas enseñanzas que hoy sí valen, dentro de 20 años no valdrán. Si dentro de 20 años enseñan la enseñanza que son la verdad absoluta, hoy día, ¿es apostasía? ¿Es apostasía decir lo que ha dicho la Watchtower en algún momento? A lo mejor el hermano puede decir, oye, es que a mí la luz todavía no me ha llegado. Seguimos para bingo. Ante las pruebas admisibles para acusar a alguien, dice, debe haber 2 o 3 testigos oculares, no personas que simplemente repitan lo que han oído. No se emprenderá ninguna acción si hay un solo testigo en el pecado. Y yo me pregunto que si hay un testigo que abusa sexualmente de alguien, ¿cómo lo demuestra? Si hay solo un testigo. ¿Cuántos testigos hay en una violación? ¿Cuántos testigos hay en la mayoría de los pecados? El que peca no lo suele hacer en público, ni lo suele hacer con mucha gente delante. En una violación o en un caso de abuso sexual, ¿cuántos testigos hay? Bueno, pues si no hay 2 testigos, no se hace nada. De hecho, sigue diciendo, si no se puede probar la comisión del mal, los ancianos dejarán el asunto en manos de Jehová. Me recuerda a Juego de Tronos. Es un juicio por combate. Dice, si el acusado niega la acusación, si el acusador o el acusado no está dispuesto a reunirse con los ancianos o el acusado persiste en negar la acusación hecha por un solo testigo, de modo que no se pueda probar la comisión del mal, los ancianos dejarán el asunto en manos de Jehová. Juicio por combate, de toda la vida, de Juego de Tronos. Si Dios, vamos a ver qué hace Dios. Este tío puede seguir viniendo a las reuniones porque no está probado que haya hecho nada. No lo podemos probar porque no hay un solo testigo. Un solo testigo que encima lo está acusando. Yo no digo que la presunción de inocencia no debe de prevalecer, pero es que 2 testigos habría que preguntarse, ¿no? ¿Hay pruebas? ¿Aporta un análisis médico o algo? Denuncia si te ha abusado sexualmente de ti, denúncialo, hazte tus pruebas y preséntalas en la congregación. Yo creo que eso debe valer, aunque los médicos no hubieran estado ahí. Pues esas pruebas no valdrían, ¿no? Porque tienes que verlo. Después habla de los publicadores que no estén bautizados, que cometan un pecado. Dice, debido a su falta de arrepentimiento, en el caso de que, claro, no se le puede expulsar porque no está bautizado. Debido a su falta de arrepentimiento conviene que por un tiempo no se le den comentarios si levanta la mano en las reuniones. Esto quiere decir, vamos a aislarlo, vamos a hacerle el vacío y que se quede 5 minutos sin amigos. Pero en este caso no es 5 minutos sin amigos. En este caso es hasta que el anciano considere que debe estar sin amigos. Punto. Aislar al pecador.
realmente no sé qué bien le haces aislándolo. O sea, me imagino que si uno hace un pecado, tampoco es que esté orgulloso de ello. Si él está orgulloso de pecar, él se va, ¿no? Él no seguiría ahí. Por lo tanto, si sigue ahí es porque está arrepentido. Y encima tú le haces el vacío, eso es quererlo, eso es hacerle el bien que esperas que haga. ¿Qué puede salir de esto? ¿Un suicidio, por ejemplo? También hay partes en las que le dicen a los ancianos qué tienen que hacer en el caso de que el hombre amenace con suicidarse. Es una reacción, cuando lo ponen tan claramente es porque es una reacción que ya ha salido alguna que otra vez. No es una reacción rara o extraña, sino que puede ser bastante recurrente esa reacción, una reacción normal. Obviamente, porque si tú amenazas con echar a una persona que tiene su vida ahí, que solo se ha centrado en vivir por y para los testigos y ahora amenazas con echarlos y dejar su vida tal y como es, pues dice el tío, ¿para qué quiero seguir? Es que te presionan hasta ese punto. Hay casos y funciona así, tristemente funciona así. Hablando ahora de que si del comité judicial, si se tiene que hacer a un hombre y cómo hacérselo a un hombre y cómo hacérselo a una mujer. Dice así: si la acusada es una hermana casada, conviene que el esposo cristiano esté presente. Sin embargo, si el acusado es un hermano casado, lo normal es que su esposa no esté presente en la audiencia. O sea, si es una mujer, que venga el marido, esto no es machista, ni es patriarcal, ni es nada, que venga el marido, le dé 2 bofetadas. No, eso lo estoy añadiendo yo, ¿no? Pero es que es así. Si es una mujer, que esté su marido. Si es un marido, que no da igual que esté su mujer. Sigo leyendo. También le explicarán si el esposo comete adulterio. Estamos hablando, ¿eh? También le explicarán que cuando el cónyuge inocente reanuda las relaciones sexuales con el culpable, pierde la libertad que se le concede en la escritura de volver a casarse. Quiere decir que si un marido le pone los cuernos a una mujer a un hombre. No, dice que si el esposo que comete adulterio, o sea, que es él el que se va con otra, y vuelve, y ahora, pues, la mujer. Claro, porque ha habido muchos casos, ¿no? Muchos casos como de reconciliaciones o de que le dan la bajona y se vuelven a acostar los ex. No son los primeros ni los últimos del mundo ex que se acuestan de nuevo. Sí, aunque sigan siendo imperdonable lo que se han hecho, o uno de ellos no quiere perdonarlo, si se vuelven a acostar, entonces el inocente pierde el derecho de casarse. Lo has perdonado. Prohibido las bajonas. Prohibido las bajonas porque si te vuelves a acostar con tu cónyuge, ya te lo vas a tener que comer toda la vida. Eso funciona así. Yo no sé si es al revés. Al revés, la verdad es que no he leído ningún punto que diga que sea bueno, que si la mujer es la que se va. Yo creo que si la mujer es la que se va, ese ya está, bueno, la mujer le dan viento. Es una religión y por lo tanto es machista. Yo no conozco ninguna religión feminista. No sé si en el centro del Amazonas habrá matriarcados donde las mujeres manden muchísimo, pero en Occidente yo no lo conozco. Seguimos hablando de a quién tienen que tener ojo para hacerle comités, ¿vale? Porque pone aquí: si un periodista o un abogado que represente al acusado se comunica con los ancianos, estos no deben proporcionar ninguna información sobre el caso ni confirmar la existencia de un comité judicial. No sé hasta qué punto es legalmente, o sea, constitucionalmente legal este comité. No sé hasta qué punto. Pero la orden de los ancianos es negar la mayor. Aquí no pasa nada, sigan andando. Y le tiene que decir que los testigos se toman muy en serio el pastoreo de sus ovejas y que eso es absolutamente privado, que no pueden dar ninguna información. Y si les pide a alguna autoridad que den información, tienen que llamar corriendo a la sucursal. Oye, que nos están pidiendo cosas. Por favor, salvarnos. Tienen que negar que haya un comité judicial. Si el hombre que va a ser expulsado o la mujer dice que va a demandarlos o lo que sea. Oye, que tengo aquí a mi abogado. No. Aquí no hay ningún comité. Por eso no sé hasta qué punto es legal. Eso. Porque si lo tienen que negar. Seguimos para bingo. Y aquí hablamos en el caso de que alguien aceptase una donación de sangre voluntariamente
¿qué se haría con esa persona? Dice, aceptar sangre voluntariamente y no arrepentirse. Si alguien acepta sangre voluntariamente, quizás por hallarse sometido a extrema presión, un comité debe establecer los hechos y determinar cuál es su actitud. Dada su debilidad espiritual, no estará en condiciones de gozar de privilegios especiales por un periodo de tiempo y puede que sea necesario retirarle ciertos privilegios básicos. Yo me imagino a esa persona que acepte esa transfusión de sangre bajo presión, como dice aquí, de la familia, de que te vas a morir, de que, no sé, cualquier presión, te vamos a desheredar, no sé. Cualquier tipo de presión que haga saltarte ese mandamiento tan importante para los testigos. Tú lo aceptes y encima te dicen los testigos, bueno, lo has aceptado bajo presión, pero eres culpable. Eres culpable y te vamos a quitar todos los privilegios que tengas. Y te vamos a hacer el vacío. Lo mismo que al pobre publicador que había pecado, que quería comentar o que quiere ser uno más y le quieren hacer y le hacen el vacío. El último punto dice así. El último punto que me ha llamado la atención. Si se sabe que algunos miembros de la congregación tienen trato indebido con parientes expulsados o desasociados, no podrán recibir privilegio de la congregación, pues estos solo se conceden a hermanos ejemplares. De todos he sabido que a los expulsados o desasociados no se les deja hablar con los testigos de bien. Si eres un testigo de bien, no puedes hablar con expulsados o desasociados, da igual quién sea, incluso si es tu hijo, o tu padre, o tu hermano. Ya sea un conocido que te da igual verlo que no verlo, por supuesto. Pero si es tu padre, o sea, si te ven hablando, te quita los privilegios. Así es. Estas son las órdenes de los ancianos con los testigos, para manejar con mano firme a la congregación y que todo el mundo siga, que todo el mundo continúe por la senda de Dios, en este caso de la Watchtower, porque creo que Dios aquí no creo que interviene más bien poco, porque Dios se supone que es amor, y si es amor no puede consentir que una persona amenace con suicidarse porque la ponga entre la espada y la pared, supongo. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.